La hija del conserje habla francés. El CEO no puede creer lo que dice a medianoche. El reloj marcaba la medianoche y un silencio opresivo envolvía el lujoso edificio de oficinas. Las luces brillaban como estrellas en una noche de verano, pero dentro, una atmósfera tensa dejaba un rastro de dudas y secretos. En la planta baja, mientras el mundo dormía, la hija del conserje, Valentina, estaba a punto de cambiarlo todo. Con un acento suave y melodioso, empezó a pronunciar palabras en francés que hacían temblar las paredes. Nadie esperaba que una chica que pasaba la escoba en las galerías tuviera tales habilidades. ¿Cómo había aprendido un idioma tan complicado, un idioma de la nobleza, mientras recogía basura? La noticia se esparció tan rápido como el fuego en paja seca. Los empleados, con sus copas de vino y risas, se callaron cuando escucharon el eco de su voz. Era como si la misma luna se asomara curiosa tras las cortinas. Un susurro recorrió la sala. ¿Valentina? ¿La hija del conserje? Un grado de sorpresa dibujó rostros, mientras algunos murmullos se convertían en risas nerviosas. Pero los ojos del CEO, un hombre acostumbrado a tener el control, se abrieron como platos. Nadie había visto esa chispa en él. Mientras la conversación con Valentina giraba sobre temas inesperados, como la libertad y el amor, el aire se volvió denso. Era una noche interminable, llena de misterio. Ella, con su vestido simple, era el alma del lugar, mientras que ellos, los que parecían tenerlo todo, eran sombras temblorosas. Entonces, en un giro inesperado, Valentina, con su voz firme, lanzó una advertencia: no todo lo que cuentan sobre el CEO es verdad. Hay secretos oscuros aquí que no están listos para escuchar. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El CEO, visiblemente inquieto, lanzó una mirada furtiva hacia sus compañeros, que ahora parecían incapaces de hablar. El silencio era ensordecedor. ¿Qué secreto se escondía realmente? La atmósfera estaba cargada, como si una tormenta estuviera por estallar. Valentina, con el corazón latiendo como un tambor y una sonrisa enigmática, sabía que esa noche iba a cambiar el rumbo de la historia. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Qué revelaciones se desatarían en el próximo capítulo de esta locura? La hija del conserje habla francés. El CEO no puede creer lo que dice a medianoche. El eco de las palabras de Valentina seguía reverberando en la sala como una campana que no cesaba. La tensión era palpable. Algunos empleados se miraron entre ellos, y las sonrisas iniciales se convirtieron en gestos nerviosos. El CEO se mantuvo rígido, como un roble, y su mente daba vueltas tratando de entender qué significaban esas palabras en medio de la celebración. La velada, que prometía ser alegre, se transformó en una trampa en la que muchos se sentían atrapados. Ella, con un brillo deslumbrante en sus ojos, continuaba hablando, aunque el murmullo se tornaba más denso. Sé cosas que ustedes ignoran, dijo, el tono en su voz evocaba la seguridad de alguien que no temía las consecuencias. He visto cómo se esconden las verdades detrás de paredes doradas y sonrisas falsas. Cada frase que salía de su boca era como una flecha lanzada con precisión, apuntando a las inseguridades de quienes la rodeaban. Entre los que escuchaban, Valeria, la ejecutiva de marketing, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que se rumoraba sobre ciertos acuerdos turbios del CEO, pero se había convencido de que todo era infundado. ¿Qué quiere decir con eso?, murmuró, pero su voz apenas se escuchó en el abrumador silencio. A su lado, Marco, el asistente personal del CEO, se transportó a un lugar donde las verdades ocultas podían salir a la luz de una vez por todas. Su rostro mostraba inquietud, un conflicto interno que lo mantenía atrapado en la indefinición. De pronto, una risa nerviosa rompió la tensión. Era Andrés, el jefe de finanzas, quien, tratando de aligerar el ambiente, exclamó: «Cuidado, Valentina, no queremos que te echen por hablar demasiado». Pero su tono era frágil, su intento de humor no lograba despejar la pesada atmósfera. Valentina lo miró, y sus ojos, cargados de determinación,
estaban dedicados a hacer de esa noche algo más que un simple desaire. ¿Tienen miedo de saber la verdad?, preguntó. Su acento no solo traía consigo el francés, sino un aire de desafío. Las palabras se arremolinaron en el aire, era como si estuvieran al borde de un precipicio, listos para saltar hacia lo desconocido. El CEO, contrariado, finalmente habló. Hay cosas que deben permanecer en el pasado, Valentina, dijo con un tono que parecía un rayo de advertencia. Pero el corazón de ella se mantenía firme. ¿Qué hay del futuro?, replicó. La historia no se reescribe sin desenterrar los cimientos sobre los que se ha construido. Sus secretos son mi vida, solo deben ser liberados. La verdad siempre encuentra la luz. Un silencio helado sitúa a todos en un suspenso colectivo. La mirada del CEO se endureció, y por un instante, Valentina sintió que podía leer en su expresión una mezcla de pavor y furia. Nadie se atrevía a interrumpir, como si un hechizo los mantuviera en su lugar. Al fondo, la sombra de un hombre encapuchado asomó a través de la puerta. Tan solo un par de ojos destellaban, pero la presencia era inconfundible. Todos giraron la cabeza en dirección a la figura. A medida que avanzaba, el murmullo entre los curiosos se convirtió en un murmullo ansioso. ¿Quién era y qué venía a hacer a esa hora de la noche? Justo antes de que la figura hablara, el reloj sonó nuevamente marcando la 1. La noche había dado un giro inesperado, y un calambre de anticipación llenó el aire. ¿Podría ese extraño contener respuestas que conllevarían más que meros secretos? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valentina para obtener la verdad que deseaba desesperadamente? La multitud respiraba en conjunto, la tensión no hacía más que crecer. La figura encapuchada dio un paso adelante, iluminando su rostro con la tenue luz de la sala. Era un joven, apenas un par de años mayor que Valentina, con una mirada profunda que parecía cargar con la sabiduría de los años. No temas, Valentina, dijo en un susurro que resonó en la sala como un eco distante. He venido por esa verdad que tú buscas. Las palabras del extraño impactaron como un trueno. Valentina se quedó paralizada, sus pensamientos girando en torno a ese desconocido. La sala, antes vibrante con risas, se había convertido en una caverna de silencio denso y expectante. ¿Quién eres?, preguntó el CEO, su voz un grol profundo que no podía disimular su incomodidad. Cada ojo en la habitación lo miraba a él, su autoridad en entredicho por un joven es desconocido. Pero en lugar de retroceder, el extraño dio otra zancada hacia adelante. Soy Alejandro, un amigo de los tiempos que intentan enterrar, respondió con voz audaz. Sus ojos fijos en el CEO desafiaban la tensión en el aire. He venido a revelar lo que se ha ocultado demasiado tiempo. Valeria, agotada de tanto silencio, murmuró, ¿y qué te hace pensar que puedes hacerlo? La incredulidad en su voz era palpable, como si la rabia surgiendo del estómago colectivo flotara en el aire. Porque tengo pruebas, replicó Alejandro. En su mano, una carpeta desgastada que, al parecer, contenía secretos no solo sobre el CEO sino sobre todos los allí presentes. Documentos que no solo desmoronan su imperio construido sobre mentiras, sino que también muestran lo que le han hecho a Valentina. El bombazo de esas palabras era evidente en cada expresión. El CEO se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. Basta. No eres más que un ladrón de sombras. ¿Qué sabes tú de ella? Pero Valentina, en lugar de dar un paso atrás, avanzó hacia él. ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Qué has permitido que hagan, presidente? Déjalo que hable, exigió con una voz firme, tan inquebrantable como su convicción. Mientras la atmósfera se caldeaba, Alejandro comenzó a abrir la carpeta, y una serie de documentos comenzaron a caer al suelo como hojas secas en un tormenta. El murmullo en la sala se intensificó. La palabra corrupción se deslizó de labios a labios, una serpiente venenosa en busca de roer al poder en la sala. Las miradas se multiplicaban, cada uno culpando al otro, en busca de un chivo expiatorio. Marco, sintiendo como el sudor se acumulaba en su frente, sufrió un dilema interno. Él sabía mucho más de lo que había revelado, y esas sombras comenzaron a arrastrarlo hacia el pasado, tratando de mantenerlo apartado de este nuevo juego de luces y sombras. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un ruido ensordecedor estalló detrás de él. La puerta se abrió de golpe, revelando la silueta de otro hombre en el umbral, con una expresión que podía hacer temblar a cualquiera. Suficiente, gritó, y se acercó a la escena como una tormenta imprevista. La sala se volvió un caos,
Palabras furiosas cruzaban entre los presentes, cada quien intentando proteger un secreto a gritos. Valentina, con el corazón en la mano, se sintió completamente sola ante el abismo que se estaba formando a su alrededor. La verdad parecía más lejana que nunca, envolviendo a todos en un velo de incertidumbre. ¿Podría Alejandro contener el poder de la verdad que Valentina tanto anhelaba? ¿Y quién era el nuevo hombre que había llegado con un silencio amenazante? La presión aumentaba en cada rincón de la habitación, y Valentina estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. ¿La noche tenía más sorpresas reservadas que otros secretos se desbordarían de esa carpeta? El nuevo hombre, de figura imponente y mirada afilada, se posicionó en el centro de la habitación. Su voz, un eco grave, sembró más desasosiego. Soy Hugo, y lo que está pasando aquí excede su entendimiento, Alejandro. El nombre resonó, como si estuviera traído por un soplo de viento frío que atravesó la sala. Las miradas todos se centraron en él, reconociendo la autoridad implícita en su presencia. No se puede jugar con la verdad. A veces, es mejor dejar fantasmas en el pasado. Valentina sintió que la boca se le secaba. ¿Qué le estaba sugiriendo? Que se callara. A su lado, Alejandro se mantuvo erguido. ¿Te crees un guardián de secretos, Hugo? La gente tiene el derecho a conocer la verdad. Y esos documentos extendió la mano hacia el suelo donde se dispersaban las pruebas, no se quedarán en silencio. Un rayo de esperanza se encendió en el rostro de Valentina. Quizás, solo quizás, podría finalmente obtener claridad sobre su historia. Pero su corazón se aceleró al pensar en lo que podía suceder si sus secretos salían a la luz. Hugo soltó una carcajada que resonó como un trueno. ¿Crees que una carpeta puede desmantelar imperios, muchacho? Vas a necesitar más que eso. Su mirada se centró en el CEO, quien observaba la escena con mezcla de ira y desquicie. Esto no es el juego que crees que es. ¿Estás preparado para las repercusiones, Alejandro? En la esquina, Marco, remoloneando en su conflicto interno, sintió un impulso creciente. Las palabras de Hugo lo inquietaban, pero había algo más profundo que lo atormentaba. Aunque había tenido su propia dosis de culpabilidad, entendía que la verdad podía ser una espada de doble filo. Miró a Valentina, su deseo de protección mezclándose con un creciente miedo a perderla. Mientras tanto, Valentina, sintiendo que el tiempo se escurría, se interpuso entre Alejandro y Hugo. ¿Qué tan lejos has llegado en proteger esta mentira? He vivido en su sombra toda mi vida. Ya no más. Necesito saber qué ha pasado, quién soy realmente, gritó, y su voz resonó alarmantemente en la sala caótica. Hugo la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. Conocer la verdad puede ser doloroso, Valentina. A veces, es el conocimiento lo que lleva a la perdición. Así sea, respondió ella, su tono ahora firme. Preferiría enfrentar el dolor que permanecer en esta oscuridad. En el fondo, la carpeta se había vuelto un símbolo de lo que estaba en juego, pero aún había más. Las venas de Valentina palpitaban, podía sentir la tensión. Sabía que la noche aún no había terminado, que el desenlace era incierto. Pero, ante el poder de la sombra que rodeaban a todos, tenía que mantenerse firme. El CEO, con la ira y el miedo reflejados en su rostro, dio un paso adelante. Sus palabras fueron veneno. Si decides seguir este camino, te vas a arrepentir, Valentina. El ambiente cambió, la tensión era eléctrica. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Podría hacerse cargo de la verdad? ¿Y qué pasaría si todo lo revelado se dirigía a un lugar más oscuro? El silencio se rompió nuevamente, esta vez por un grito desgarrador proveniente del pasillo. Era una voz familiar, desesperada. Valentina. Necesito que me escuches. La sala se congeló. Valentina reconoció esa voz instantáneamente y su corazón se detuvo. ¿Quién más estaba en la tormenta de secretos? El dilema crecía, y el eco de la verdad parecía acercarse. Pero, ¿podía soportar el peso de lo que estaba por descubrir? La noche se tornaba cada vez más oscura, y en su pecho, un temor profundo se levantaba. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que vendría? El grito resonó y la atmósfera se comprimió como un globo a punto de estallar. Valentina se giró, su corazón martillando en su pecho. La voz conocida continuó llamándola con desesperación, llenando el pasillo de una urgencia casi palpable. Valentina. Por favor.
Sin pensarlo, corrió hacia la puerta, dejando atrás a los hombres, que intercambiaban miradas de alarma. Marco, aturdido por el giro de los acontecimientos, tomó la decisión de seguirla. Su instinto protector se activó, y el miedo a perderla se transformó en un impulso irrefrenable. Cuando Valentina atravesó el umbral, el pasillo se iluminó por una luz parpadeante. Ante ella, su madre, Elena, estaba de pie, con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas. Valentina, no sigas con esto. No sabes lo que puede pasar. El instante se congeló. Valentina sintió como si un torrente de emociones la inundara, rabia, confusión y desesperación. Mamá. ¿Por qué estás aquí? Necesito respuestas. La angustia en la voz de su madre era innegable, como un eco de dolor y advertencia. Elena se precipitó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. No puedes enfrentarlos. Hay cosas que no comprendes, verdades que pueden destruirte. Las palabras de su madre resonaban con un temido eco de advertencia. Valentina se apartó de su agarre. ¿De qué hablas? He vivido con secretos toda mi vida. Ya no puedo más. Su voz se quebraba, y un nudo crecía en su garganta. La revelación que había anhelado salió a la superficie, pero la sombra del miedo no la dejaba avanzar. En ese momento, un sonido suave interrumpió la conversación. Al final del pasillo, los murmullos de personas se acercaban, y Valentina se dio cuenta de que el peligro se estaba acercando. Ella podía sentirlo, como un escalofrío en su espalda. «Mamá, ¿qué sabes?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena paralizó el tiempo con su respuesta. «Lo que has descubierto, está relacionado con nosotros más de lo que crees. No solo se trata de documentos, hay vidas en juego y decisiones que han sido tomadas sin tu conocimiento. El CEO, él es parte de esto». Las palabras de su madre caían como piedras, cada una más pesada que la anterior. Valentina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El CEO, esa figura cuya presencia le había helado la sangre, tenía vínculos que ni siquiera había considerado. «Tienes que volver. No puedes seguir adelante», imploró Elena, su voz quebrándose entre la desesperación. «¿Y dejar que la verdad se ahogue en el silencio? No, no puedo hacer eso. Necesito saber, mamá. Necesito saber quién soy», replicó Valentina, la determinación comenzando a sustituir su miedo, pero al darse la vuelta, el rostro de su madre mostraba una mezcla tumultuosa de miedo y resignación. «La verdad viene con un precio, Valentina. Y lo que tú buscas, no siempre es lo que parece». Las sombras en el pasillo se movieron de forma inquietante, y Valentina supo que el tiempo se estaba acabando. Justo en ese momento, el toque de un timbre distante resonó en la oscuridad, y el murmullo creciente se convirtió en un grito. Las palabras de su madre se ahogaron en el alboroto. Justo cuando los ecos de la verdad se aproximaban, un grupo de personas apareció, dispuestos a cruzar el umbral y enfrentar lo que ellas habían desatado. Valentina se sintió atrapada entre la revelación y el caos. ¿Podría enfrentar el precio de la verdad? ¿Podría proteger a su madre y a ella misma de la tormenta que se avecinaba? El aire se volvió pesado, y Valentina supo que el momento había llegado. «Valentina. No te acerques», gritó su madre, mientras la oscuridad se devoraba la luz, y con un grito desgarrador que retumbó en sus oídos, las puertas se abrieron de par en par, llevando consigo el eco de su propia verdad. Lo que veía a través de la sombra era aterrador, y la pregunta latente en su mente persistía: ¿podría enfrentar lo que estaba por venir? Valentina se quedó paralizada ante la puerta abierta, mientras una multitud de figuras se delineaban en la oscuridad. La luz titilante jugaba a su alrededor, creando sombras que parecían bailar en un frenesí de temor y expectativa. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido resonando como un tambor de guerra en su pecho. «Elena. Salgamos de aquí ya», gritó una voz masculina desde el grupo, pero no reconoció a quién pertenecía. Las sombras se aglomeraban, y las miradas eran penetrantes, como dagas que buscaban alcanzar su esencia. Valentina sintió una mezcla de impulso y terror al intentar discernir quiénes eran, pero su mente se encontraba atrapada en la tormenta de revelaciones que se avecinaban. «Valentina, por favor, escúchame», insistió su madre, su voz una mezcla de súplica y miedo. «Esto es más grande de lo que imaginas. Ellos». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos, mamá?», interrumpió Valentina, su voz elevada.
No tengo tiempo para acertijos. Necesito respuestas. Su mirada se tornó más dura, más decidida. Esta vez, no se dejaría amedrentar. La confusión le empezó a dar paso a la ira, y con ella, la determinación de saber la verdad. Un hombre, con un traje oscuro y una presencia austera, se adelantó del grupo. Su aspecto era familiar, una sombra conocida que despertó recuerdos indeseables en Valentina. Valentina, soy yo, Ignacio, dijo con voz fría. No hay razón para que esto se vuelva complicado. Para todos es mejor que te retires. Valentina frunció el ceño al recordar un día en una reunión familiar donde Ignacio había estado presente. La misma mirada amenaza y arrogancia desdibujada de su rostro se filtró en su memoria. ¿No es mejor que admitas que han manipulado todo, Ignacio? ¿Qué más nos han estado ocultando? El hombre esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. No estás lista para entenderlo. La verdad no es un juego que puedas controlar. Basta. Estalló Valentina, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. No soy una niña asustada. Estoy exigiendo respuestas. Si hay alguien que está jugando aquí, somos nosotros. El silencio se cernió sobre el pasillo, y el grupo en la oscuridad se encogió un poco. Valentina podía ver la tensión en sus rostros, la súbita inquietud que crecía conforme se enfrentaban a su desafío. Su energía parecía vibrar con una intensidad palpable, y en su interior, la angustia comenzaba a transformarse en poder. Elena se acercó a su hija, aún con el terror reflejado en sus ojos. Valentina, detente. No comprendes lo que provocas. No, mamita, Valentina la interrumpió, lo que no entiendo es la razón detrás de tanto miedo. Su voz se endureció, el fuego del valor tomaba forma en su ser. No me alejaré. No si esto es la única forma de liberar a nuestra familia de las cadenas que otros nos han impuesto. Un murmullo estalló entre el grupo. Una mujer alta, de cabello oscuro que caía en cascada, dio un paso al frente. ¿Te atreverías a desafiar a quien tú sabes? Nadie en este juego sale ileso, Valentina. ¿Quién para ti es el verdadero enemigo? Las palabras de la mujer resonaban como un eco, poniendo a prueba la convicción que Valentina sentía. Quiero saber, dijo, tomando por un momento entre sus manos la determinación de su madre, no puedo seguir viviendo bajo un velo de ignorancia. Mientras la multitud se movía inquieta, las puertas del principio de su historia se cerraban a sus espaldas, y frente a ella se abrían nuevos caminos. Su madre la tomó del brazo, pero Valentina se soltó y dio un paso hacia adelante. No podemos temer a la verdad que nos ha sido arrancada. Detente, exclamó Ignacio de nuevo, esta vez con un tono amenazante. Lo que estás haciendo podría costarte más de lo que estás dispuesta a pagar. Pero Valentina no lo escuchó. Todo lo que podía sentir era la creciente ebullición dentro de ella. La oscuridad a su alrededor palpitaba, y en un impulso, gritó, si quieres que me detenga, tendrás que matarme. Justo en ese instante, una explosión de luces brillantes iluminaron el pasillo, y una figura apareció en el centro del tumulto, el CEO. Su mirada afilada penetró a través de la multitud, dejando en claro que la oscuridad no sería la única parte de la que debían preocuparse. Valentina, dijo con voz profunda, como si cada palabra fuera una pesada carga. Has tomado una decisión que podría cambiarlo todo. Pero lo que estás a punto de descubrir, no es nada comparado con lo que te espera. El mundo se deslizó hacia el caos, y con cada segundo, Valentina se preguntaba si había cruzado una línea de no retorno. La puerta hacia su verdad se había abierto, y ya no había forma de volver atrás. Valentina sintió la presión de 1000 ojos sobre ella, cada mirada como un cuchillo que intentaba atravesar su coraje. La figura del CEO, un hombre robusto con un aura de autoridad indiscutible, la observaba fijamente. Su presencia era como una tormenta oscura, pesada y cargada de secretos que giraban a su alrededor. Lo que has hecho hoy es más que un acto de rebeldía, es una declaración de guerra, dijo él, acercándose un paso más, su voz resonando como una sentencia. Estás haciendo que el juego se vuelva peligroso no solo para ti, sino para todos los que amas. ¿Estás dispuesta a cargar con esa responsabilidad? Valentina tragó saliva. ¿Responsabilidad? Entonces, sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Más que nunca, quería tener las respuestas que buscaba, pero también sabía que cada respuesta podría llevarla más lejos en una oscuridad desconocida.
No sé a qué te refieres, replicó, intentando desafiar su deslumbrante poder. Pero no pienso quedarme en la ignorancia. Necesito saber, aquí y ahora. Un rayo de luces blancas iluminó la habitación de manera abrupta. Valentina parpadeó, deslumbrada, y, casi instintivamente, se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, se encontró rodeada nuevamente, pero esta vez los murmullos eran más intensos, la agitación palpable. Cada figura a su alrededor parecía más inquieta. ¿Has escuchado lo que ella ha dicho?, gritó Ignacio, su preocupación mostrada en el ceño fruncido. Ella está poniendo a su familia en peligro. No hay vuelta atrás una vez que se abren esas puertas. Desde las sombras, una voz femenina se alzó, cálida pero llena de reproche. Ignacio, ella tiene derecho a luchar por lo que es suyo. No somos responsables de lo que nuestro linaje haya arrastrado. Valentina está buscando la verdad, y tú intentas detenerla por miedo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Ignacio replicó, su voz tensa. Lo que hay aquí es más grande que nuestra familia, más grande que ella. Y es hora de que comprenda eso. La mujer, que Valentina aún no reconocía del todo, se plantó firme. A veces, el miedo es el que manipula desde las sombras, Ignacio. Lo que Valentina busca no es solo la verdad, es la justicia. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado profundo. Valentina sintió algo dentro de ella romperse. El resquebrajamiento del miedo al ser visible, la ira de su madre que la había protegido, todo ello se mezclaba en un torbellino de emociones. Si hay que pelear, entonces pelearé, afirmó, su voz más firme que nunca. El CEO, sorprendido por la renovada determinación de Valentina, retrocedió ligeramente. Muy bien. Si buscas la verdad, entonces tendrás acceso a todo lo que implique este juego. Pero ten cuidado. Las revelaciones pueden dejar cicatrices. Valentina se adentró en sus palabras, sintiendo el eco de la advertencia en su mente. ¿Qué significaría tener acceso a esas verdades? ¿Le depararían más respuestas o únicamente abrirían mayores heridas? Sin embargo, en ese instante de duda, una figura brillante se deslizó entre el grupo. Era un hombre joven, mucho más cercano a Valentina que la mayoría del resto, un amigo de la familia. ¿Por qué no preguntas directamente lo que todos quieren ocultar? La conexión que creías que tenías con tu padre está a punto de desvanecerse si no te das cuenta, susurró, un brillo en sus ojos que reflejó tanto terror como esperanza. El silencio fue abrumador. Todo el mundo contuvo la respiración, como si el aire mismo estuviera a la espera de lo que Valentina decidiera hacer a continuación. El dilema quedó suspendido en el espacio, una carga pesada que ella se vio obligada a enfrentar. Mi padre comenzó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Esa pregunta llevó a un murmullo colectivo. Las sombras temblaban de inquietud, y Valentina supo que había tocado un punto sensible. La verdad estaba más cerca, pero cada respuesta parecía traer consigo un nuevo camino hacia el abismo de la revelación. Espero que estés lista para lo que viene. Advirtió la mujer de cabello oscuro, mirándola con seriedad. Porque la verdad sobre tu padre podría ser el inicio de algo que nunca imaginaste. Mientras las tensiones aumentaban y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Valentina se dio cuenta de que la oscuridad estaba apretando, pero que también había luces ocultas detrás de ella. ¿Serían esas luces lo suficientemente potentes como para revelar todo lo que había estado escondido por tanto tiempo? El aire se sentía cargado, y una pregunta permanecía, ¿estaba dispuesta a enfrentar el lado oscuro de su linaje? Con un último suspiro profundo, decidió que cualquier verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que permanecer en la ignorancia. Prepárense, exclamó de repente, porque en las sombras hay más que secretos. Hay una historia que merece ser contada y así, en un giro inesperado, Valentina dio un paso hacia adelante, sabiendo que la verdad sería una compañera feroz, y que esta noche, todo cambiaría de manera irrevocable. La atmósfera en la sala se tornó electrificada, como si un cortocircuito en el aire acentuara la tensión palpable. Valentina sintió como el aliento de todos contenía el eco de sus palabras. La revelación de su propio viaje hacia el descubrimiento comenzaba a tomar forma. Pero, a medida que la determinación ardía en su pecho, una sombra exterior se proyectaba, intensificando su ansiedad. ¿Qué historia es esa que tienes en mente?, preguntó el CEO, retrocediendo un paso con desdén. Su mirada ya no reflejaba solo autoridad,
sino miedo. Valentina notó un parpadeo de súbita vulnerabilidad en él, algo que la animó a seguir indagando. Si esta historia amenaza con descubrir la verdad, si amenaza con acabar con mentiras que han durado demasiado tiempo, dijo, sintiendo que su voz resonaba con más fuerza, entonces creo que es hora de que alguien las cuente. Las posibilidades parecían infinitas. Un fuego nuevo ardía en su interior, y la curiosidad se mezclaba con la adrenalina. La mujer de cabellera oscura la miró fijamente, como si buscara algo más que simple determinación en su voz. Valentina sabía que cada palabra que pronunciara podría llevarla más cerca de la verdad. Y así, con la fuerza de generaciones detrás de ella, continuó. No creo que la historia de mi padre y la conexión que todos ocultaron sea una simple anécdota. Es una historia que se ha tejido con dolor, secretos y quizás, redención. Las palabras flotaron en el aire, pesadas con significado y consecuencias. Ignacio, visiblemente nervioso, dio un paso adelante. Valentina, no sabes lo que estás diciendo. Hay líneas que no deberías cruzar. Lo que descifras podría destruir más que solo tu relación con él. ¿Y con quién más estás hablando, Ignacio?, interrumpió la mujer. ¿Con una hija que anhela entender a su padre, o con un sistema que intenta aplastarla por pecado de nacimiento? El silencio se disfrazó de respuesta y la presión aumentó. Valentina podía sentir su cuerpo vibrar con cada palabra pronunciada. La verdad, vibrante y ansiosa, parecía salir de su piel. Como un eco ancestral que clamaba ser escuchado, se sentía más viva que nunca, pero la oscuridad nunca está sola. En ese instante, un sonido sutil, casi inaudible, se deslizó hacia ellos, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna. Desde un rincón de la sala, una puerta crujió, abriendo una hendidura en el silencio. ¿Qué fue eso?, preguntó la mujer, tensionando su cuerpo, capturando la atención de todos en un giro repentino. Valentina miró hacia el sonido, la inquietud le apretaba el pecho. Un par de ojos se asomaron por la rendija. Su corazón latía descontrolado. ¿Quién estaba espiando? ¿Era un aliado o un enemigo? La volatilidad de la situación se intensificó al instante. Escuchemos, dijo Valentina con autoridad, procurando mantener la calma a pesar de la trepidación en su pecho. Tal vez eso es el primer paso para descubrir la verdad. Nos encontramos a las puertas de algo más grande de lo que imaginamos. El CEO sonrió, pero en su mirada había un brillo oscuro. Quiero que entiendas, Valentina, que en este juego hay más en juego de lo que puedas asumir. Las consecuencias no solo afectarán a tu familia, sino a cada vida tocada por nuestras acciones. ¿Y si mi vida fue moldeada por sus decisiones?, replicó ella, sintiendo que el coraje convertía su piel en armadura. No puedo quedarme callada. No puedo permitir que otros sigan sufriendo en silencio. El silencio se tornó más denso mientras las miradas cruzaban el espacio. La tensión se manifestaba en murmullos y respiraciones entrecortadas. Todos en la sala estaban sobre el filo de una navaja. Valentina sentía como el destino llamaba a su puerta. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su clímax, un impacto sordo resonó y la puerta se abrió de golpe, dejando paso a una figura encapuchada. Era una aparición oscura con una aura de misterio, su traslúcida sombra navegando entre susurros y promesas. Valentina se quedó paralizada. La incertidumbre llenaba el espacio, mientras la figura revelaba una hoja arrugada. Con manos temblorosas, la figura dio un paso adelante y murmuró: lo que hay aquí es más peligroso de lo que imaginan, el legado que buscan está marcado por la sangre. El corazón de Valentina se detuvo. Arrepentimiento, miedo, y una pequeña chispa de esperanza se entrelazaban en su interior. La verdad, que tanto anhelaba, estaba más cerca de lo que creía, pero su llegada podría significar la caída de otros. Mientras todos en la sala se volvían hacia la figura, con la mente llena de preguntas, Valentina supo que el momento decisivo había llegado. ¿Qué sacrificios estarían dispuestos a hacer por esa verdad? La figura encapuchada avanzó, su sombra danzando como si tuviera vida propia. La hoja arrugada que sostenía temblaba, como si el contenido temiera ser revelado. Valentina sintió que el aire se espesoraba a su alrededor, un silencio absoluto envolvió la sala. ¿Quién eres?, inquirió el CEO, su voz quebrándose una milésima de segundo. La figura se detuvo, levantando la cabeza para que el brillo de la luz revelara un rostro familiar, pero completamente alterado. Era Esteban, el antiguo conserje del edificio,
conocido por sus rumores en susurros sobre secretos pasados. Lo que se podría romper este lugar en dos, dijo Esteban, su tono grave impregnado de urgencia. No es solo su historia la que está en juego. La mía también está ligada a la suya. El corazón de Valentina latía fuerte como un tambor de guerra. ¿Sabes algo sobre mi padre?, preguntó, incapaz de contener el torrente de emociones. La figura sintió lentamente, como si llevara un peso enorme sobre sus hombros. Durante años he guardado este secreto, continuó Esteban. El vacío que ha dejado la historia de tu familia se siente en cada rincón de este lugar. ¿Tu padre no te has preguntado por qué nunca estuvo a tu lado? La pregunta resonaba en su mente, como un eco doloroso. Él me dejó. No es solo su ausencia, es el porqué de todo esto. La ira y el dolor se mezclaban en sus palabras, y todos en la sala podían sentirlo. No lo hizo porque quisiera, respondió el conserje con voz suave, casi como un susurro. Lo que realmente ocurrió no fue una elección sencilla. Se acercó más, su mirada fijada en Valentina, quien contenía el aliento. Hay un legado, Valentina, un legado que trasciende generaciones. Tu padre tomó decisiones que pusieron su vida y la de otros en peligro. La tensión era palpable, el CEO había palidecido, debilitado por las revelaciones que podrían cambiar el rumbo de todo. ¿Qué sabes?, exigió, intentando retener su autoridad ante el desplome de su mundo. Esteban respiró hondo, como si su próximo aliento pudiera liberar un tsunami de verdades. Los secretos a veces nos eligen, y el tuyo está a punto de estallar. Lo que estás buscando es solo la punta del iceberg. Hay conexiones que no te imaginabas. Todo está entrelazado, la traición, la culpa, el amor es un laberinto que debes explorar. Ignacio miró a Valentina, su rostro un lienzo de preocupación. Valentina, esto puede ser peligroso. Estás a un paso de abrir una puerta que no deberías. Tal vez sea mejor dejarlo todo en el pasado. Pero ella sintió en su interior que no había retorno. ¿Y qué pasa si este pasado también me encierra?, reclamó, el desafío en su voz resonando como una campana de alarma. Tengo derecho a conocer mi verdad. La figura encapuchada extendió la hoja hacia Valentina, quien sintió que la curiosidad lo devoraba todo. Esto cambiará todo. Podrías perderlo todo. Pero también podrías encontrar lo que has estado buscando: la conexión con tu padre y el verdadero contexto de su vida. Como un fogonazo, Valentina comprendió que aceptar el papel de la verdad significaría enfrentarse a lo desconocido. Esteban apenas había comenzado a revelar el caos que podría desatarse. Él no solo traía respuestas, sino una tormenta de conflictos que podrían transformar sus vidas para siempre. La hoja temblaba en el aire. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un puñado de verdades peludas y viejas heridas? ¿Estás lista para escuchar lo que realmente importa?, preguntó, su voz grave haciendo eco de promesas olvidadas. Un grito en su interior la empujó a aceptar. Pero, antes de que pudiera responder, un estruendo se escuchó desde el pasillo, resonando como una advertencia. Todos miraron hacia el origen del ruido, y Valentina sintió que la superficie de su mundo se deslizaba lentamente hacia lo desconocido. La verdad se acercaba a pasos agigantados y, con ella, el peligro que había escondido en cada rincón. ¿Quién más estaba dispuesto a salir a la luz? ¿Qué otros secretos estaban por ser revelados? Un nuevo enigma se asomaba en el horizonte. ¿Podría encontrar el valor para desvelar todo, incluso si eso significaba enfrentar a aquellos que siempre había querido proteger? Valentina respiró hondo mientras la tensión se acumulaba en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Esteban, ese antiguo conserje, cuya presencia ahora parecía fundamental en la red de secretos que había tejido su vida. La hoja arrugada temblaba en su mano, y con cada latido de su corazón, una verdad aún más profunda comenzaba a deshacerse de las cadenas que la mantenían oculta. Esto no solo se trata de tu padre, comenzó Esteban. Tu historia es un ciclo de decisiones que han marcado a muchos. Estás a un paso de entender lo que realmente significa tu legado. Las palabras del conserje hicieron eco en su mente. Cada frase era un ladrillo que edificaba el camino hacia su identidad, y aunque el miedo la invadía, una chispa de valentía se encendía en su interior. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exigió Valentina, sintiendo esa mezcla de rabia y dolor. He pasado años sin saber, sufriendo en silencio. Esteban bajó la mirada antes de responder. He querido protegerte. Tu padre tomó decisiones difíciles por amor y deber,
pero eso no exime las consecuencias. A veces, el amor exige sacrificios. No quería que te arrastraran a este osario de sombras. El CEO observaba la escena con creciente inquietud, como si cada palabra de Esteban fuera un disparo directo a su dominio. La mirada de Valentina se posó en él con furia. Tú eres parte de esto, ¿verdad? ¿Qué papel has jugado en esta historia? ¿Quién eres realmente? El CEO dio un paso adelante, su rostro una mezcla de desafío y resignación. Soy el hombre que ha tomado decisiones por el bien de la empresa y de aquellos que dependen de ella. Mi deber siempre ha sido proteger a los que están a mi alrededor. Pero Valentina podía ver a través de sus palabras, el miedo asomándose en sus ojos. ¿Proteger a quién? ¿A costa de qué?, replicó, la ira burbujeando en su interior. Valentina, interrumpió Ignacio con un tono apremiante, debes ser cuidadosa. Un paso en falso en este juego puede costar más que solo la verdad. Puede arrastrar a todos los que amas. La mirada de Valentina se endureció. No puedo vivir así. No más secretos, no más sombras. Si esto es lo que tengo que enfrentar para descubrir la verdad, lo haré. Con determinación, se acercó a Esteban y tomó la hoja arrugada de su mano. Dame la verdad. Quiero saber qué es lo que han hecho. Quiero saber qué es lo que oculta mi padre. Las luces parpadeantes de la sala pareció resonar con su declaración. Esteban asintió lentamente. Entonces, escúchame. Lo que descubrirás no es solo la historia de tu padre, sino de todas las vidas que han cambiado por sus decisiones. En ese momento, los murmullos crecieron al unísono, la gente se movió nerviosamente. La verdad estaba dispuesta a salir a la luz. Hay cosas que nunca deberían haber sucedido, continuó Esteban. Incidentes que se ocultaron bajo la alfombra de la riqueza y la fama. Todo se conecta, las decisiones de tu padre, las decisiones de este hombre, dijo, señalando al CEO, y lo que eso significó para aquellos que no tenían poder. Valentina sintió un calambre en el estómago. La revelación se formaba, y aunque quería correr y esconderse, el impulso de saber la verdad era más fuerte. Dilo. ¿Qué me estás ocultando?, demandó, mirándolo a los ojos. Tu padre estaba involucrado en negocios turbios que no solo afectaron tu familia, sino a muchos inocentes. Esteban hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. El CEO aquí presente ha hecho lo que ha hecho para protegerlo, para proteger su legado. Pero, ¿a qué costo? El peso de la verdad comenzó a caer sobre Valentina. En ese momento, comprendió que el costo era más alto de lo que nunca imaginó. ¿Ha hecho daño? ¿Cuántas vidas se han arrojado a este abismo por su ambición? El CEO intentó defenderse. Fue necesario para proteger la estabilidad de la empresa. A veces, se hacen sacrificios en nombre del éxito. Valentina sintió que su pecho se comprimía. Cambios, decisiones y sacrificios, todo giraba en torno a esta tormenta de mentiras. No, tú no entiendes. No se trata de éxito. Se trata de vidas y esperanzas destruidas. No se trata solo de lo empresarial. Se trata de quienes sufrieron por decisiones egoístas. La luz en la sala comenzó a titilar de manera ominosa, y un silencio asfixiante cayó mientras Valentina absorbía el impacto de su propia experiencia de vida arquitectura en un mar de sombras. Estaba lista para confrontar no solo a su padre, sino a todos los que habían contribuido a este laberinto de secretos. Resuelta, giró hacia Esteban. Muéstrame lo que tienes. Quiero ver lo que todos han callado. Estoy lista para escuchar. Una palpitación recorrió el aire mientras los murmullos volvían a surgir. La tensión estaba al borde, como una cuerda a punto de romperse. Todos en la sala contuvieron el aliento, temerosos del despliegue de la verdad. Esteban le ofreció la hoja arrugada. Aquí está. Pero recuerda, Valentina, las verdades tienen consecuencias. Con un movimiento decidido, Valentina aceptó el papel. Al abrirlo, la luz de la revelación cegó ante sus ojos, desatando una avalancha de emociones. Con cada palabra que sus ojos leían, su pasado comenzaba a recordar su dolor. El mensaje era claro, una red de complicidades y crímenes que separaron la verdad de la mentira. Cuando terminó de leer, su rostro reflejaba la fuerza de su propia transformación. Ya no se trataba solo de ella, cada palabra contenía el peso de aquellos a quienes habían ignorado, y especialmente,
el legado que había marcado su propia existencia. La noche no se había terminado. Valentina levantó la mirada, lista para enfrentar la tormenta que había comenzado. Si hay que enfrentar lo que todos han hecho, lo haré. Desde hoy, no habrá más silencio. Con sus palabras resonando en el aire, la atmósfera cambió, y la figura del CEO, lejos de ser la poderosa sombra, comenzaba a diluirse en la luz de la verdad. La batalla por la verdad había comenzado, y Valentina estaba al mando. ¿Quién había dicho que las verdades no podían ser liberadoras? El viaje apenas comenzaba, y mientras el eco de su declaración resonaba entre las paredes del edificio, Valentina sintió la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, era el camino hacia la redención. Ya no habría más secretos. Era hora de enfrentar el mundo, y sin miedo, avanzar hacia un futuro construido por la verdad. Ahora, su historia le pertenecía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora, eso alimenta el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo a nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.